Desde el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX, mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es acerca del tema aplicación estricta de las contribuciones. La aplicación estricta de las contribuciones se encuentra fundamentado en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se consideran que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica, a falta de norma fiscal expresa. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Este es el fundamento legal de la aplicación estricta de las contribuciones. Se encuentra en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Como ejemplo práctico o aterrizando la expresión de la ley en un ejemplo sencillo, práctico, 100%, ¿a qué se refiere cuando dice sujeto, objeto, base, tasa o tarifa? Son 5 elementos que conforman la estructura general de una contribución. El primero de ellos es el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Bien, la doctrina y la legislación fiscal mexicana reconocen dos principales sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Adquiere el carácter de sujeto activo el titular del crédito tributario o bien el acreedor de la obligación tributaria, es decir, son quienes tienen derecho a exigir el pago de contribuciones. Conforme a la Constitución mexicana existen 3 sujetos activos: la Federación, los estados y municipios. Estos tienen el rango de autoridad, se consideran sujetos activos. El sujeto pasivo, en este caso, es el contribuyente. El contribuyente es el causante de la contribución y la entera ¿a dónde? A la federación por medio del municipio o del estado. Por otra parte, quienes adquieren la calidad de sujeto pasivo son las personas físicas o morales que actualizan la hipótesis normativa que da origen a la contribución. En otras palabras, son las personas que están obligadas al pago de las contribuciones, que generalmente se les conoce como contribuyente. Esta es la base fundamental del artículo 31, fracción cuarta, que habla de las obligaciones de los mexicanos, contribuir al gasto público. No es de menoscabo mencionar que el sistema tributario mexicano reconoce 2 principales sujetos pasivos: el causante principal o directo y el responsable solidario. En cuanto al siguiente elemento, conocido como objeto, es la manifestación de la capacidad económica en la que pretende incidir un tributo. Se refiere a lo que la ley tributaria somete a gravamen. Conocer el objeto de las contribuciones permite identificar con precisión la naturaleza de estos. De ahí que al conocer el objeto del impuesto sobre la renta, se dice que éste grava los ingresos, es decir, las modificaciones de manera positiva en el haber patrimonial de los contribuyentes, y que por otra parte, el impuesto al valor agregado, IVA, grave los actos o actividades o la enajenación de bienes. Al tercer elemento, que es la base, este elemento sirve para la cuantificación del hecho generador. En suma, la base de toda contribución es generalmente la expresión en dinero de los elementos que integran el hecho generador del tributo. La identificación de este elemento permite conocer la cantidad a la que se le debe aplicar la tasa o tarifa para determinar el monto de la contribución correspondiente. Por último, la tasa o tarifa. La tasa es el valor expresado en porcentaje, por ciento, que aplica a la base, da como resultado el impuesto causado. Un ejemplo de este elemento se encuentra en la ley del impuesto al valor agregado, IVA, en el cual se establecen las tasas del 0% y 16%, dependiendo de los actos o actividades que se realicen. La tarifa, por su parte, puede entenderse como el agrupamiento ordenado de las cuotas o tasas correspondientes a determinado impuesto. Un ejemplo claro se encuentra en el artículo
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece una tarifa utilizada para el cálculo del impuesto anual para las personas físicas. También existen tablas para el impuesto sobre la renta diario, semanal, quincenal o mensual, dependiendo del tipo de régimen fiscal del contribuyente que se trate, sea persona física o persona moral. Radio Fiscal MX presentó la cápsula informativa Aplicación estricta de las contribuciones. Le fue explicado en qué consiste la aplicación estricta de las contribuciones y cuál es su fundamento legal. Se encuentra en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Dice lo siguiente: las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Le invito por favor a que se suscriba al canal de YouTube Radio Fiscal y también a que nos visite en la página web www.radiofiscalmx.xlxmx.com. Dentro de nuestra página web usted va a encontrar un noticiero fiscal con cápsulas informativas desde el 1 de enero a la fecha, una sección de capacitación fiscal con cursos, talleres, diplomados, seminarios y conferencias de contabilidad, impuestos, finanzas, leyes y negocios. También se cuenta con el servicio de contabilidad en línea, todo tipo de persona física o moral y todo tipo de contabilidades, totalmente en línea. Y un servicio de contador en línea, un servidor contador Pedro Linares Manuel, se encuentra a la disposición para que usted pueda escribirnos, para que pueda mandarnos su asesoría fiscal que necesite, su consultoría fiscal, y si su problema es de índole jurídica, puede escribirle a la licenciada Alison Ixel Wilson Pérez, quien es nuestra consultora jurídica. Le agradezco a la audiencia que se ha tomado el favor de escribirnos planteándonos su problema. Les hemos hecho llegar por medio del correo todas las soluciones y las respuestas favorables y casos concretos en cuanto a su problema o su planteamiento de la situación de la cual se trate. Les invito por favor a que nos sigan escribiendo al correo radiofiscalmx@gmail.com. La asesoría por correo, la consultoría por correo es totalmente gratuita, no tiene costo. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.